Perfecto. Bueno, deciros como siempre que millones de gracias. Hoy es la última conferencia del año. Así que muchísimas gracias, que son unas fiestas, son unos días un poco complicados y que estéis aquí hoy, os lo agradecemos muchísimo. Gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros. Os vuelvo a poner aquí porque, oye, nunca está de más. Sí sé hacerlo. Esto va para aquí. Aquí. El número de Bizum 03634, por si queréis colaborar, cualquier pequeño ingreso nos viene fenomenal y nos ayuda a seguir adelante con todas estas actividades que realizamos. No os puedo presentar mucho a la invitada de hoy porque me imagino que todos la conocéis de súper sobra. Os diré, por decir dos cosas, que de formación es periodista, historiadora del arte, tiene chorrocientos másters, pertenece por oposición al Cuerpo de Conservadores de Museos, ha sido subdirectora del Museo Naval de San Fernando, del Museo Sorolla, bueno, muchas otras cosas, y ahora mismo es vocal asesora de la Dirección General de Cinematografía. Lo he dicho bien. Yo solo os puedo resumir que para mí es una sabia. Es de esas personas que sabe de todo y además es que tiene la gran capacidad de contarlo maravillosamente. Así que hoy nos viene a presentar su última novela, que es una aventura maravillosa que empieza todo, claro, son esas cosas que cuando luego lo lees flipas, perdonad por la palabra, pero todo empieza con una exploración de unos científicos franceses que van a medir el Ecuador, el meridiano. Y ahí empieza toda la novela, que es una novela histórica, por supuesto, basada en hechos reales, para las que ha tenido que investigar muchísimo y hoy nos va a contar un poco de todo ese tema. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Pero bueno, tampoco hay que extenderse mucho en los currículos porque lo más importante de todo es que soy una persona muy curiosa en el buen sentido de la palabra, no en el de la curiosidad mato al gato y estas cosas. Y entonces esta novela es fruto de la curiosidad y todo mi trabajo en general es fruto de esa curiosidad que yo creo que es el motor de mi vida, ¿no? Y sin ella, pues toda esa fuerza, toda esa capacidad de trabajo se vería tremendamente mermada. Vamos a hablar de una novela, La criolla del Amazonas, la veis ahí, esta es la cubierta, que la verdad es que la cubierta es asombrosa porque solamente a través de ella yo creo que te empuja a aventurarte y a querer leer y saber un poco más de esta historia, ¿no? Que como bien decía Ana, es una historia real, es la historia de Isabel Gramesón. Probablemente para casi seguro el 100% de las personas que estáis aquí, que veo muchísimos amigos, muchísimas caras conocidas, gente a que no veía desde hace muchísimos años y me hace una especial ilusión, gente que me sigue, que me hace preguntas en redes sociales y en las que estoy muy, muy feliz de ver. Y bueno, yo os agradezco también vuestra presencia a todos aquí porque sé que son fechas especiales y es un poco complicado a veces pues dejar las tareas que tenéis que hacer. Como digo, esta es la historia de Isabel Gramesón, que estoy casi seguro que ninguno ha oído hablar de ella, ni ninguno desgraciadamente conoce parte de la historia de su vida. Pero lo que he pretendido es dar a conocer a esta mujer, que es una mujer de su tiempo, una mujer que ahora vamos a ir avanzando un poco en lo que fue su vida, una mujer es verdad que transgresora, con una serie de reflexiones y planteamientos que trascendían a las habituales de la sociedad del Virreinato de Perú, que era donde ella había nacido. Es verdad que es actualmente la zona de Ecuador, luego veremos algunas imágenes porque estuve en Ecuador, en parte de la Amazonía que ella recorrió, porque ella se convirtió prácticamente sin quererlo y de una manera absolutamente casual en la primera mujer que atraviesa esa parte de Amazonía ecuatoriana nada más y nada menos que en 1769. Isabel era una mujer, como digo, evidentemente no era una mujer corriente, pero sí era una mujer también muy de su tiempo, ¿no? Una mujer que tenía
curiosidades, que tenía inquietudes, pero que también pertenecía a la jerarquía de una pirámide social que estaba muy definida en el virreinato de Perú en el siglo XVIII. Ella era hija de un general que había nacido en Cádiz, que se llamaba Pedro Manuel Gramesón. Vosotros si trasteáis, si se me permite el término, por la biografía de Isabel Gramesón, la mayoría son datos erróneos, pero la conoceréis a través del apellido de su esposo, que era Godán de Sodonné. Vamos a ver por qué su historia se eclipsó a través de la historia de su marido, porque su marido fue un científico no demasiado importante, pero sí participó en una de las expediciones científicas más importantes de la Ilustración, si no la más, ¿no? Que la organizó la Academia de las Ciencias de Francia en 1735 para medir el meridiano del Ecuador. Luego hablaremos de esta expedición, que es el contexto, digamos, histórico y social y cultural, por supuesto, donde se mueve Isabel, pero por eso se eclipsó su historia. Como digo, Isabel era la hija de este general que había nacido en Cádiz, Pedro Manuel Gramesón, y que enseguida, con 19 años, se había trasladado al Virreinato de Perú, que por supuesto pertenecía a la corona española y por ende al primer rey Borbón, a Felipe V. Y su padre había sido muy amigo del marqués de Castelfuerte. El marqués de Castelfuerte fue luego nombrado virrey de Perú y él medró, evidentemente, al abrigo de la figura del marqués. Su padre se traslada primero a Guayaquil, y en Guayaquil se casa con la madre de Isabel, que se llamaba Josefa Pardo de Figueroa. Esta mujer también pertenecía a la nobleza ecuatoriana, porque pues su hermano era en ese momento arzobispo de la actual zona uno de sus hermanos menores, arzobispo de la actual zona de Guatemala. Y era una mujer tremendamente formada. Como digo, Isabel nace en Guayaquil, como el resto de sus hermanos. Ella es la segunda de 4 hermanos. Su hermano mayor se llamaba Juan, fue luego fraile agustino. Ella era la segunda, el tercero era su hermano Antonio. Antonio además es un personaje que en la novela, y es verdad que es un personaje complicado, porque era, digamos, el hermano díscolo, ¿no? Los que tenéis hijos, pues probablemente haya uno que se escape un poco pues del resto, ¿no? Y este era Antonio. Y luego su hermana pequeña, su hermana Josefa, que es, la hermana que decide, pues, formar ahí una familia y permanecer casi toda su vida en el virreinato. Digo esto porque para que situemos un poco al personaje de Isabel, que es un grabado, lo veis aquí, es verdad que pues alguno puede pensar que no era una mujer especialmente agraciada, pero sí es verdad que era una mujer para la época, una mujer imponente, por lo que cuentan los biógrafos, ¿no? Y por lo que cuenta la Condamine, y luego haré referencia a alguna parte de la documentación que yo he encontrado sobre ella, que es muy poquita porque, como digo, fue eclipsada por la gran expedición científica. Isabel y su familia permanecen en Guayaquil un tiempo, pero a su padre le van a nombrar corregidor de Otavalo. Otavalo es una región que está al norte de Ecuador. Es verdad que es el sitio justo por donde yo empecé mi viaje, aunque luego bajamos a Quito, ahí nos quedamos más tiempo. Pero Otavalo era en ese momento una zona muy importante del virreinato, y su padre se va a dedicar ahí tiene un cargo importantísimo, que era el de repartir tierras y además determinar el número de indígenas que tenían que trabajar cada una de las tierras, cuántos correspondían a cada cual. Entonces Isabel empieza a hacerse preguntas, ¿no? Y empieza a hacerse preguntas que no encajan en la sociedad de la época, porque ella no entendía
porque los indígenas tenían que trabajar la tierra para otros y los otros, como su familia, obtener los beneficios de esas tierras, ¿no? Y eso era algo absolutamente inusual, que una mujer siquiera pudiera plantearse eso, ¿no? Luego, por supuesto, Isabel, bueno, pues tenía criados. Hay que, vais a disculparme porque a lo mejor la palabra en el siglo XXI puede resultar un poco extraña, pero lo que no se puede juzgar es el pasado con los ojos del presente y utilizar el presentismo, que es absolutamente, si me permitís, ridículo. Ella tenía criados negros porque dentro de la pirámide social, pues evidentemente ella estaba en la cúspide, los blancos estaban en la cúspide, como su padre, ¿no? Que era general y en ese momento tenía un gran poder en la colonia, los criollos, por supuesto, luego estaban los mestizos, los indígenas y los negros, que también eran utilizados como esclavos. Pero ella tenía su negra Juanita y su negro Joaquín, que son personajes reales, o sea, estos personajes existieron, ¿no? Existieron todos los que yo menciono en la novela, aunque añado algunos, ¿no? para contextualizar. Tenía una relación excelente con estos personajes, ¿no? Y ella estaba tremendamente interesada por las tradiciones de los pueblos indígenas. Ella hablaba quechua. Su criada Juanita le había enseñado quechua. De hecho, cuando se casó con Jean Godin, Jean intentó durante toda su vida además publicar un diccionario de quechua que no, se murió sin conseguirlo. En la Francia del siglo XVIII eso era absolutamente imposible, ¿no? Pero cuentan que Isabel le ayudaba con el vocabulario, etc. No era una mujer muy interesada por estas cuestiones. Y eso se muestra desde el origen en la novela, ¿no? La novela está narrada en primera persona, como mi anterior novela, ¿no? Yo creo que la primera persona a veces a mí me atrae mucho y me llama mucho porque es una manera como muy honesta y muy directa de meterte en el personaje, ¿no? Y a mí me parece que te permite muchísimo más desnudarte. Es verdad que te deja mucho más vulnerable ante el lector, pero está narrada en primera persona y ella cuenta esa experiencia, ¿no? Y luego fijaros la importancia que tenían estas personas. Para ella Juanita era más que una madre y eso se muestra, esa relación tan especial que hay, porque Juanita la trajo al mundo, incluso con el doctor Serrano, que también es otro personaje importantísimo en la novela. Pero bueno, avanzando y caminando en el tiempo, ellos están en Otavalo un tiempo, están como 2 o 3 años, y luego se trasladan a Quito, a la capital. Y en Quito es donde Isabel va a conocer al amor de su vida, a Jean Godin. Y con el que se va a casar, ella tiene 14 años cuando se casa con Jean. 14 años ahora nos puede parecer impensable. Con 14 años, bueno, pues a mí casi me parece impensable casarte con 40, imagínate, y para muestra un botón, o sea que imagínate con 14, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, no podemos juzgar con nuestros ojos el pasado. Con 14 años Isabel era una mujer ya formada. Con 5 años la llevaron ya a un convento. Las clases privilegiadas podían hacer que sus hijos estudiaran y se formaran con las religiosas. Entonces ahí aprendían a leer, aprendían a escribir. Por supuesto, Isabel aprendió francés. Ella estaba muy interesada por la cultura francesa porque los orígenes de su padre pues eran franceses, aunque él hubiera nacido en Cádiz, ¿no? Y sabía perfectamente francés y además, como digo, pues tocaba el piano, tenía un montón de inquietudes. Con 13 años sale del convento y ya, bueno, está preparada para casarse. Pero claro, bueno, todo estaba organizado para que se casara pues, con el hijo de un cargo importante de Quito, ¿no? Amigo de su padre. Pero, ¿qué ocurre? Que de repente llegan a Quito unos expedicionarios procedentes de Francia. Y realmente, bueno, pues estos tipos causaron un revuelo. Imaginaros en la Quito colonial de mediados del siglo XVIII, estoy hablando de 1736, la expedición, y ahora explico el contexto de por qué llega este tipo ahí y qué pasa, porque Isabel se enamora perdidamente de este hombre y él de ella, ¿no? Entonces, la historia de Isabel se ve eclipsada
por este grandísimo acontecimiento que es la expedición científica de 1735. Esta expedición, como digo, está organizada por la Academia de las Ciencias de Francia. Evidentemente tiene una razón. No me voy a extender mucho en esto porque hay muchos ensayos, hay mucha investigación, hay relativa investigación acerca de esta expedición, que es por donde yo conocí a Isabel, porque a mí me interesaban mucho las expediciones científicas, las expediciones científicas ilustradas del XVIII, aunque también las expediciones muy diferentes, las del siglo XVI, que son expediciones de conquista, de colonización, por supuesto de evangelización, pero las expediciones del siglo XVIII son expediciones organizadas por científicos, por hombres ilustrados. O sea, esto de financiar las ciencias no es del siglo XXI, esto ya se había inventado hace muchísimos siglos atrás. Y precisamente Francia, en 1666, a través de un ministro de Colbert, del ministro del rey Luis XIV, del rey Sol, ya había dicho: vamos a centrarnos en tomar los beneficios que nos van a otorgar el contratar a grandes científicos, no solo franceses, sino del resto de Europa. Vamos a pagarles unos sueldos dignos y todos sus descubrimientos, toda la formación que puedan aportarnos será en aras de Francia. Y así, bueno, la gran potencia en ese momento, todavía no había empezado el declive de España, ¿no? Pero así desbancar a España en la formación, ¿no?, de grandes científicos. Y entonces esto hizo que en 1735 los académicos, que de hecho primero tuvieron su sede en el Museo del Louvre, fijaros que me estoy acordando ahora, pero bueno, los académicos se reúnen y determinan organizar una expedición que vaya a Ecuador, a lo que era como digo, yo lo llamo Ecuador porque ahora es Ecuador, pero era el virreinato de Perú, que vaya a medir una expedición geodésica que mida el meridiano y sepamos definitivamente si la Tierra está achatada por el Ecuador o por los polos, algo que ya se habían planteado los griegos pues desde Ptolomeo hasta Aristóteles, ¿no? Pero claro, con el desarrollo de los instrumentos científicos, de la cartografía, de los mapas, efectivamente era el momento, ¿no? Entonces Francia financió esa expedición, aunque luego la dejó a su arbitrio, y es verdad que se tuvo que desmantelar prácticamente 7 años después, ¿no? En esa expedición iban dos grandísimos científicos. Uno era Charles-Marie de la Condamine, que a lo mejor la Condamine os puede medio sonar, no lo sé. Este tipo era uno de los científicos más importantes de Francia. De hecho, luego hizo estudios e investigaciones sobre la quina, por ejemplo, que era una planta que la utilizó para curar la malaria, por ejemplo, sobre el caucho, que era un material que se obtenía muy frecuentemente de los bosques de esa parte de la Amazonía. Y luego otro tipo que se llamaba Louis Gaudin. Y Louis Gaudin era primo de Jean Gaudin de Sodonnais, que era el que fue luego marido de Isabel. Louis Gaudin era un científico absolutamente brillante. Era tan brillante que luego se quedó en la zona de Perú, fue catedrático de matemáticas en la Universidad de Lima, regresó a Europa, murió en Cádiz en 1760, creo recordar, y fue director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, un tipo absolutamente brillante. Este tipo tenía un primo, que era Jean Gaudin, y que, pues estaba, su primo Jean, él vivía, por supuesto, Luis en París, y su primo Jean vivía en un pueblecito que se llamaba Saint-Amand-Montreux, que luego vamos a ver porque yo estuve en la casa de Jean Gaudin, estuve viendo, me documenté, es una casa que pertenece a propiedad privada, pero me abrieron muy generosamente las puertas. Lo cuento un poco luego en el epílogo de la novela para el que quiera saber más un poco de toda esta historia, ¿no? Entonces Luis le dice a su primo que se vaya con él, que aprenda un poco el oficio, que le acompañe.
Y el joven, además tenía 20 años, y el joven Jean dice, es mi oportunidad de irme, de conocer mundo, de aprender, pero el tipo Jean era un simple porteador de señales, no sabía nada, o sea, simplemente llevaban las señales, les decían los científicos que comandaban la expedición dónde tenía que colocarlas para establecer las mediciones de la manera más correcta posible, y ya está, tampoco era... Muchas biografías a veces ponen a Jan como si fuera un grandísimo científico. No, no lo era. Luego es verdad que gracias a la Condamine consiguió una pensión vitalicia que le dio la corona francesa y bueno, tuvo una vida larga, pero que la historia de Jan no es la que nos interesa, es la de Isabel, pero Jan se enamora perdidamente de esta mujer cuando la conoce en Quito, ¿no? Como digo, ella tenía 14 años, Jan ya había pasado un tiempo, bueno, ellos tardan como 1 año y 4 meses en llegar del puerto de La Rochelle hasta Guayaquil, la expedición me refiero. Empiezan a establecer mediciones en la zona de Guayaquil, avanzan por Cuenca, llegan hasta Quito y ahí, bueno, pues ellos se enamoran. Es verdad que a Isabel le advierten, este tipo es un francés que viene aquí a hacer un trabajo, se irá y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ella se pone el mundo por montera, es una mujer tremendamente decidida, con una, iba a decir cierta dosis, pero creo que una importante dosis de inconsciencia, que luego veremos también, porque claro, la locura de adentrarte en la Amazonía también es algo impensable, ¿no? Para una mujer y más en el siglo XVIII. Y entonces ellos, como digo, se enamoran perdidamente y, bueno, él tiene que seguir haciendo trabajos de mediciones y no se casan inmediatamente, aunque ella empieza a sufrir esas ausencias. Pero, bueno, ellos contraen matrimonio y Jan lo deja todo, no regresa a Europa y se queda con Isabel en Quito, ¿no? No estoy desgranando nada porque hasta ahí, genial, pero luego ya... No voy a contar más porque, claro, la que se lía es tremenda, ¿no? Entonces, claro, se queda ahí. Los demás científicos siguen estableciendo algunas mediciones. Francia deja de mandar dinero y la expedición se abandona un poco, aunque la Condamine consigue la financiación y el apoyo de otro tipo importantísimo, que es un cartógrafo, fue además gobernador de la provincia de Esmeraldas, ahí en el virreinato, que se llamaba Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado es uno de los científicos riobambeños, o sea, Riobamba es una localidad que está cerca de Quito, de uno de los, yo diría que el más importante cartógrafo americano de la historia. Él financia parte de esta expedición también, cartografía entera la provincia de Quito, yo estoy hablando de 1743 más o menos, y luego esto se publica, o sea, que este mapa cartografiado yo creo que está digitalizado en la Biblioteca Nacional y lo podéis obtener de allí una copia, por supuesto, gratuita. Pedro Vicente Maldonado ayuda mucho a la expedición, pero llega un momento que muchos de los miembros quieren regresar a Europa. Entonces el primero de ellos es la Condamine. Dice, vamos a volvernos. Esto es 1743. Ya habían casi hecho todo el trabajo. Vamos a regresar, sí, perfecto. Pero es que la situación económica, geopolítica, social, había cambiado mucho. Esto no es como pensamos nosotros ahora, ¿no? Que uno, bueno, con su DNI, con su pasaporte, puede atravesar el mundo y no hay ningún problema. En ese momento eso no era así de fácil, ni muchísimo menos. Uno tenía que tener autorización del virrey, de repente pasaba por un territorio que ya no pertenecía a la corona española, sino que pertenecía a la corona portuguesa, y entonces en Europa en ese momento estaba la guerra de los 30 años y Portugal empezaba a ganar terreno sobre territorios españoles que empezaban a perderse. Por supuesto, luego había otro factor importantísimo, que era la expulsión de los jesuitas de estas tierras. Los jesuitas fueron expulsados en 1767, ¿no? En 1766 os sonará motín de Esquilache. Carlos III expulsa a los jesuitas en el 68, se sustituyen por laicos y
los jesuitas, que habían ayudado mucho, porque pensad que cuando la Condamine y Pedro Vicente Maldonado regresan a Europa, lo van a hacer por el camino más difícil, pero más corto, digamos, que era el que va a seguir luego Jean Godin, porque va a tener que separarse dramáticamente de Isabel, y el que intentará seguir luego Isabel, pero hay una serie de desgracias que, bueno, pues que le impiden culminar esta aventura, ¿no? Entonces, la Condamine y Maldonado regresan a Europa en 1743, por esa ruta. Y la Condamine va diciéndole a las misiones religiosas que encuentra a su paso que detrás de él vendrán otros miembros de la expedición que, oye, por favor, que tengan consideración con ellos, que tal, que les traten bien, que les indiquen, Perfecto. Ellos llegan, la Condamine llega a Europa, llega con Maldonado, consigue que a Maldonado le nombren miembro de la Real Academia de las Ciencias de Francia, y luego, cuando le iban a nombrar académico de Londres, el pobre Maldonado se muere con, no sé, 42, 43 años, ¿no? Un grandísimo científico que además merece ser estudiado también. La Condamine se hace un científico aún más famoso de lo que era en Francia, porque empieza a publicar trabajos que había, y investigaciones que había llevado a cabo en la zona del Virreinato, y Jan se queda ahí con Isabel. En Quito suceden una serie de, ya sabéis que esa parte de los Andes es muy volcánica, está constantemente en constantes erupciones, terremotos, etc. Y entonces, por un terremoto que prácticamente destruye la ciudad de Quito, se tienen que trasladar a Riobamba. Y en Riobamba van a estar un tiempo. Pero hay un hecho dramático, una serie de circunstancias que hacen que Jan tenga que regresar a Francia. No voy a desvelarlas aquí, pero Jan tiene que regresar. Y en ese momento Isabel no puede ir con él, porque hay otras circunstancias que le impiden que Isabel viaje. Y entonces tienen que separarse. Pero, evidentemente, ella cuando pueda le seguirá, él irá abriendo camino, todo maravilloso y todo perfecto. Pero claro, las circunstancias de la vida y los contratiempos que hacen que Isabel tenga una situación tremendamente descarnada. Y mira que yo estaba escribiendo esas situaciones y describiéndolas y me parecía imposible que fueran reales. De hecho, procuré eliminar algunas especialmente dramáticas porque me parecía que iba a haber personas que no iban a entender el dramatismo, que ya es mucho, os lo aseguro, de la situación que vivió esta mujer. Evidentemente esto es una novela histórica. Histórica es el apellido, es una novela. ¿Qué quiere decir? Que yo novelo parte de la vida de Isabel, porque yo no puedo, es imposible, ni yo ni nadie, saber cuáles eran las conversaciones que Isabel mantenía con Juanita, con su padre, con su esposo. No puedo saberlo, pero puedo, habiéndome documentado y habiendo analizado un poco la situación y la manera de vivir que tenían en el virreinato, adentrarme un poco en la personalidad de esta mujer, que es lo que he hecho, ¿no?, dentro de ese contexto histórico. Como digo, Isabel no puede acompañarlo y Jan se lanza a la aventura de regresar él mismo a Francia. Pensad que las comunicaciones evidentemente no son como las de ahora. Uno escribe cartas y esas cartas nunca llegan o pueden tardar incluso años en llegar. Esto es real. O sea, entonces, Isabel vive una situación durante ese tiempo de espera en el que quiere saber de su esposo, una situación muy dramática a partir de unos hechos también que a ella se le van sumando, porque la vida discurre y la vida pasa, ¿no? Entonces, llega un momento, con el paso del tiempo, ella, os dije que se había casado con 14 años. Cuando emprende esta aventura,
estoy hablando de 1769. La Condamine había llegado a Europa en el 43. Ha llovido. Isabel tiene 42 años, más o menos, que tampoco son los 42 años de ahora. Es una mujer que ha vivido mucho, que ha sufrido muchísimo y que, bueno, cuando ya prácticamente no le queda nada o no tiene mucho que perder, decide tomar la decisión más importante de su vida y la que la va a cambiar por completo y la que hace que casi 3 siglos después estemos hablando hoy aquí de ella, ¿no? Y que la va a convertir en la primera mujer que va a adentrarse en esa parte de la Amazonía y que ella, por supuesto, nunca, jamás fue consciente de que eso iba a suceder y se iba a convertir en la primera, y decide ir en busca de su esposo, decide ir a buscar a su marido, una mujer, como digo, que no conocía, pero bueno, a partir de las historias que le contaban los indígenas, como digo, era una mujer muy curiosa. La Amazonía sigue siendo un lugar muy mítico, muy mágico y muchísimo más también en el siglo XVIII, ¿no? O sea, Isabel tenía referencias de la Amazonía a partir de, por supuesto, las historias que le contaba su padre de Orellana, de cómo había sido el primero en atravesar el Amazonas y llegar al Atlántico, y cómo su cronista, Gaspar de Carvajal, hablaba de las amazonas, de las famosas amazonas, ¿no? Que además Carvajal decía que les habían atacado a ellos en la expedición. Las amazonas eran pues estas mujeres altas, de piel muy pálida, que hablaba Carvajal, que tenían un pecho amputado porque lo hacían desde pequeños para que pudieran colocarse bien el carcaj con las flechas y disparar el arco, y ellos se vieron atacadas por las amazonas y luego el río y la zona adoptarían este nombre, ¿no? Las famosas, que esto también se cuenta en la novela, ¿no? Los famosos shuar. Si nos da tiempo, no lo sé, hay un vídeo que he traído, si no se puede ver en YouTube, yo creo que son como 6 minutos, solo se han recuperado 6 minutos del vídeo. Es el primer vídeo documental que se hace en Ecuador, es de 1926, de un padre salesiano, el padre Crespi, que convive con los shuar. Los shuar es una tribu indígena mal llamada por los españoles o por los europeos, os sonará los jíbaros, pero el nombre técnico son los shuar, que hacen un rito que se llama la reducción de cabezas, ¿no? Ellos creían que, aunque el enemigo estuviera decapitado, y para ninguno es posible pensar que un hombre decapitado pueda tener una fuerza o pueda todavía su poder permanecer intacto, pues para ellos, para los shuar, todavía en la cabeza estaba esa fuerza, ese valor, y lo que hacían era, pues, bueno, vaciaban o extraían las vísceras del interior del cráneo y luego lo cocían hasta reducirlo, y entendían que cuanto más se redujera la cabeza, pues esto sí que tiene mucho sentido, más se reducía el poder del enemigo, ¿no? Y ese ritual existía, o sea, eso es cierto, ¿no? Y el padre Crespi lo cuenta en su documental. Como digo, bueno, pues Jan intenta seguir esta ruta de la Condamine, y, por supuesto, Isabel, tiempo después de muchas pérdidas, de mucho sufrimiento, decide tomar esa decisión. Isabel es una mujer, como digo, de su tiempo. Es una mujer, es verdad, curiosa, es verdad que se hace varios planteamientos a lo largo de la novela, se muestran que hace que sea un poco especial, pero es una mujer que nunca imaginó que una decisión de ese calado fuera a cambiar su vida para siempre. Entonces, yo creo que eso es lo que hace a los personajes, a las historias especiales, ¿no? O que nos convierten un poco a todos en especiales, ¿no? Que en un momento dado de nuestra vida tomamos una decisión. La vida está compuesta constantemente y conformada constantemente por decisiones, pero llega un momento clave
en la vida de esta mujer, en este caso, que hace que todo cambie, ¿no? Entonces vende sus enseres y se adentra a vivir esta aventura única que no va a vivir sola, que se va a hacer acompañar de una comitiva. Imaginaros, ella va a salir de Riobamba, de la localidad de Riobamba, dejando a un lado el Chimborazo. Ahora os enseñaré algunas fotos para que os hagáis una idea. El Chimborazo es el volcán más alto de la Tierra, evidentemente en su disposición atendiendo al Ecuador. Son casi 7.000 metros. Yo estuve allí a unos 5.300 más o menos, ahora os contaré. Y Isabel sale de Riobamba bueno, y se adentra ya con esta comitiva, pero sale en una silla de manos, en una silla llevada por 8 indígenas. Y os cuento que la silla de mano yo creo que más o menos duró como medio día, porque luego ya aquello se desmanteló, las mulas empezaron a morirse, esta mujer tuvo que empezar a andar casi prácticamente descalza y bueno, pero para que os hagáis una idea, porque ella todavía llevaba algunos enseres personales, plata, joyas, cuando salió de su casa, claro. Luego ya pues toda esta historia pues es mucho más dura y mucho más difícil, ¿no? Entonces, quiero enseñaros, bueno, todas estas fotografías las tomé yo cuando estuve en la Amazonía. Bueno, la Amazonía, evidentemente, son 7 millones de kilómetros cuadrados. Claro, la Amazonía, uno no está en la Amazonía, pues voy a estar en la Amazonía. La Amazonía es Brasil, es Perú, es Ecuador, es Colombia. Entonces, una cosa es la Amazonía, que es toda digamos, una zona de bosque andina espectacular, y luego está lo que es el río Amazonas, que eso sí son aproximadamente unos 7.000 kilómetros, ni más ni menos. Pero bueno, esta, como digo, yo estuve 19 días aproximadamente, hace justo ahora un año. Fui sola, acompañada de un guía nativo, de mi amigo Medardo Caixabanda, al que quiero muchísimo y que se convirtió en un amigo, claro, porque, bueno, la verdad es que era un tipo estupendo, pero bueno, aprendí muchísimo y gracias a él pues tuvimos la oportunidad de acceder a zonas que para una mujer europea pues era bastante complicada y más sola, ¿no? Esta es la parte de los Andes, esto es el río Pastaza. El río Pastaza es el río que atravesó Isabel antes de llegar al Napo, que es uno de los grandes afluentes del Amazonas. Es que, claro, hay tantísimos ríos afluentes de afluentes que es muy difícil, pero la naturaleza es absolutamente estremecedora. Hablábamos antes, bueno, estuvimos en temporada de lluvias, que es especialmente noviembre y diciembre, como veis ahí, y luego hablábamos antes, ¿no? A mí lo que más me sorprendió era la terrible humedad. Nunca he estado en un lugar en la Tierra donde hiciera esa humedad, porque es que además, como digo, la vegetación es tan tremendamente devastadora que te absorben el oxígeno, te deshidratan todas esas. Yo tenía las manos, cuando llegué a España, tenía las manos que parecía una anciana de 90 años, las tenía completamente ajadas, daba igual que hiciera sol, que no, me echaba protección 50, tenía las manos negras, la cara negra, resquebrajada por la sequedad, ¿no? Y luego esa humedad que hacía que sudaras gotas literalmente, constantemente, gotas de sudor, y yo soy una persona que suda prácticamente nada, o sea que no me quiero ni imaginar. Bueno, esto, como veis, es el discurrir del Pastaza. Por aquí transitó Isabel con mulas por estos caminos. Aquí a la derecha veis lo que se llaman las playas de arena que van formando los afluentes de los ríos. Son lugares bastante peligrosos porque se crea como una especie de pastizal de barro que Isabel, es verdad que tuvo que buscar cobijo y protegerse del río y de la fuerza de las aguas en alguna de estas playas, pero es que las playas además generan una cantidad de insectos y también de peces. Hay un pez que se llama el candiru o el candirú, que
que esto es real, ¿eh? O sea, es un pez que se introduce por cualquier orificio del cuerpo humano, pues las fosas nasales, los pabellones auditivos, la boca, y va, digamos, abriéndose y extendiendo una especie de pinchitos que hace que, bueno, pues te absorba la sangre y que te mueras en cuestión de horas, ¿no? Esto es bastante, bueno, es un pez bueno, que es bastante habitual. Luego los mosquitos tremendos. Lo que pasa que yo con la emoción del momento sabía que me estaban picando cosas, entonces me rascaba así un poco. Ya cuando llegaba bueno, iba a decir al hotel, pero no, porque no era un hotel, era, bueno, pues una especie de sitio así que no tenía agua caliente, pero que bueno, te atendía muy bien. Y entonces ya veía que todo mi cuerpo estaba lleno de picaduras que tardaron en quitárseme más de un mes. O sea, eran unas pústulas que lo que pasa que es verdad que no te dabas casi ni cuenta, ¿no? Esta es la localidad de Baños de Aguasanta, la vais a ver aquí, que es espectacular, porque es que todo está entre volcanes. O sea, está por aquí pasó Isabel también, cuando salió de Riobamba. La primera localidad era Baños de Aguasanta, dejando al lado también el Chimborazo, que es este volcán. Esto es un volcán que está activo, como os decía, el volcán más alto de la Tierra. Es que es espectacular, porque es que hacía un frío, solamente estaban las mulas y los indígenas. Y luego estaban, que además a mí iba a decir me asusté, pero bueno, me inquieté un poco cuando empecé a ver tumbas, porque estos son tumbas, claro. Y yo decía, ¿qué hacen estas tumbas aquí? ¿Esto qué es? ¿Son homenajes a alguien? Entonces le pregunté a un indígena y de, no, señorita, estos son todos los muertos que digo, ¿cómo todos los muertos? Dice, sí, es que estamos a 5.300 metros. ¿Usted se encuentra bien? Sí, me encuentro perfectamente. Pero ya me estaba empezando a poner mala. No se marea, tal. No, pero vamos, que yo no tengo ninguna intención de convertirme aquí en Isabel Gramesón, ni muchísimo menos. Que si no hay que caminar más, yo me quedo aquí tan feliz. O sea, y entonces empecé a ver que todos los nombres de las tumbas eran de hombres, con lo cual ya me tranquilicé. Y dije, fenomenal. Digo, entonces aquí, pues los ataques aquí al corazón y todo esto, los hombres... Y entonces le dije, pero es que son todos nombres de hombres, así que dice, claro, señorita, es que las mujeres por aquí no vienen. Y entonces ya otra vez me volví a agobiar. Y entonces ya digo, pero usted si se encuentra bien, digo, pues sí, yo me encuentro bien, vamos, yo deporte y esto no hago, pero eso no tiene nada que ver, señorita, usted aquí puede, ese es el cuerpo es muy sabio y digo, pues nada, si usted me dice que caminamos un poco más, caminamos y si no, me quedo aquí. Entonces caminamos un poquito más y ya me dijo, pues hasta aquí, ¿no? Porque la montaña es peligrosa y en cualquier momento pues te puedes marear, ¿no? Es verdad que no mastiqué coca, nada. Iba con mi botella de Coca-Cola tan contenta, pero yo el agua y todo eso, pues desgraciadamente muy mal, pero no. Entonces iba con mi Coca-Cola, bien, sin problema. Un sitio espectacular donde, como digo, están las mulas, están los indígenas con los que estaba yo hablando aquí animadamente, que hacía un frío que no veas, y las vicuñas, que las vicuñas pues son una especie de llamas, ¿no? Son de la familia de los camélidos, que los pobrecitos son, bueno, pues inofensivos y son los únicos habitantes que hay ahí. Y las vicuñas, de hecho, la vicuña está en el escudo de Perú, yo creo, actualmente. La vicuña, la planta de la quina, y creo que es una cornucopia con unas monedas, si no recuerdo mal. Y esto ya es la entrada a la Amazonía. La entrada a la Amazonía por la parte central de Ecuador. Si veis el mapa de Ecuador, es así como alargado. Otavalo está arriba, Quito está un poquito más abajo. Y en el centro está esto. Este es el puerto de Misahualí, que esto ya es el río Napo, ¿eh? Este es el afluente más importante del Amazonas, muy caudaloso. Por ahí ya nos fuimos adentrando en la propia selva. Es que, como digo, pues la vegetación es absolutamente asombrosa, ¿no? Y luego en cualquier momento pues te encuentras unos árboles de unas dimensiones que ni siquiera muchas veces te dejan ver el cielo, ¿no? La vegetación es... Bueno, y luego... Bueno,
pues te encuentras estas, bueno, pues es verdad que son absolutamente inofensivas. Si tú no haces nada, no, ni muchísimo menos te atacan. De hecho, los indígenas se cuenta en la novela, hablan de un animal mitológico. Bueno, yo decía, espero que sea mitológico, porque ya es lo que me falta. Entonces, hablan de la yacumama. La yacumama es una especie de anaconda gigante que tiene, ellos decían que tenía como 64 metros de longitud, una cabeza de 2 metros de diámetro, ¿no? Y entonces, en medio de la selva, cuando estábamos allí, no hice, creo que no tengo ninguna fotografía, pero por respeto no me atreví mucho a pedir permiso. En otras ocasiones sí, pero en esta no, porque me pareció que era importantísimo para ellos. Entonces, de repente vi una piedra enorme, de un diámetro el doble que este círculo, en mitad de la selva, pero una piedra perfectamente pulimentada, limpia, preciosa, y digo, uf, fenomenal, me voy a sentar aquí un rato y voy a estar aquí tranquila, respirando, tal. Y entonces ya me fui para allá y me iba a sentar, y me dicen, no, esta es la morada de la yacumama. Morada de la yacumama, ¿esto cómo es? Pues esta... Y dice, pero no te preocupes, pídele permiso para poder descansar aquí y estoy segura estoy seguro que te lo va a conceder. Y digo, bueno, ¿y cómo le pido permiso? Y no, hay que coger, tal, me trajo una piedra, tienes que golpear y tal. Y bueno, pues golpeé, le pedí permiso. Yo, claro, no sabía, y digo, ¿me ha dado permiso? Sí. Estupendo. Pues nada, me senté y luego viven en una especie de cabañas como estas, ¿veis? Avanzo un poco más porque son las 9. Bueno, esto es mitad del mundo. Esto es un sitio turístico que está al lado de Quito, que no es nada más que el sitio puro y duro donde está la línea que divide la Tierra, donde está el Ecuador. Físicamente está ahí, ¿no? Y está marcado, hay una especie de obelisco ahí rematado con una esfera, y ahí están todos, hay una placa que están todos los nombres de los miembros de la expedición geodésica. Pero luego es muy interesante porque, bueno, ahí se hace fotos quienes están, pero luego hay una especie de pasillo donde es verdad que no lo transita casi nadie, y están los bustos de los científicos de la expedición. Veis aquí a Jean Godin, veis aquí a Luis Godin, veis el otro es la Condamine, incluso en la expedición, y es por lo que me interesó a mí desde el principio también, estaban en esta expedición geodésica 2 jovencísimos tenientes de navío españoles que se llamaban Jorge Juan y Antonio de Ulloa. ¿Qué hacían los españoles aquí en esta expedición? Los cogieron en Cartagena de Indias, no salieron desde La Rochelle, desde Francia. Pues estaban ahí porque Felipe V, que era francés, además, no puso ninguna pega que los franceses hicieran esta expedición a tierras españolas del virreinato. Pero para que los españoles no se alteraran demasiado, dijo, voy a mandar a 2 pobrecillos de estos, a ver, pues por si acaso. Pero luego se convirtieron en los grandísimos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, grandes almirantes, uno de ellos también director de la Academia de las Ciencias de Guardiamarinas de Cádiz, y aquí están sus bustos también. Esto es el Parque de la Alameda de Quito. Aquí veis el observatorio en la fotografía inferior izquierda, el observatorio astronómico, que justo en el Parque de la Alameda está el observatorio, y está también un monumento rematado con el cóndor, claro, símbolo de Ecuador, y con la diosa de la astronomía, y también están alrededor los bustos de algunos de los expedicionarios y una placa también ahí en bronce con los nombres de los miembros de la expedición. Riobamba. Esta es la ciudad donde vivió Isabel y desde donde partió para hacer la expedición. ¿Veis el Chimborazo ahí al fondo con el babero de nieve en la imagen inferior izquierda? Pues desde aquí partió Isabel. En Riobamba todo es dedicado a Pedro Vicente Maldonado, que es el gran cartógrafo que yo os hablaba, riobambeño. Está la catedral, está pues la escultura dedicada a él, el colegio también dedicado y con su nombre, por supuesto.
y el monumento a Maldonado. Esta es bueno, iba a decir una población, pero es que es solamente una calle y esta iglesia, que es Santiago de Calpi, que está al ladito de Riobamba, y que yo pasé casualmente, quise parar aquí y luego descubrí que había una placa con ilustres personajes que habían visitado esta iglesia, y uno de ellos fue el gran científico alemán Humboldt, que pasó por ahí, además, poquitos años después de que Isabel decidiera... bueno, este es el documental que os decía de los Swartz del Alto Amazonas que había hecho Calpi en el 26, pero... Bueno, para que veáis, es que se conservan, como digo, nada, 7 minutos, y lo podéis descargar perfectamente en YouTube, yo creo que está. Yo lo conseguí en MP4 gracias a unos... Pero para que veáis, esto es 1926, ¿eh? Pero imaginaros en 1765. Aquí hay una especie de escaleritas donde bajan las mulas, los caballos, pero donde ellos ya empiezan a adentrarse hacia la parte interior de la Amazonía. Calpi era un salesiano que además fue misionero en esta zona, fue misionero como 60 años. Evidentemente era italiano, yo creo que había estudiado en Padua, botánica, era un grandísimo naturalista, y él se dedicó durante 60 años a documentar la forma de vida de los Swartz. Y luego grabó este documental. Como digo, este documental se estrenó, si no recuerdo mal, en Guayaquil en el 27. Y fue pues, el primer documental de Ecuador con tintes antropológicos, para que veáis un poco cómo eran las condiciones en las que tenían que caminar a través de la selva, los porteadores, pero esto digo que es 230 años antes. O sea, imaginaros, para que os hagáis un poco una idea, ¿eh? No os entretengo mucho más. ¿Qué hacía yo aquí, en el castillo de Iñí? Pues mira, imaginaros, esto es propiedad privada, te puedes quedar aquí, tiene piscina, te puedes alojar, los dueños son amigos ya. ¿Pero qué pasa? Que Jean Godin de Sodonnais era como dije, de Saint-Amand, de Saint-Amand-Montreux, que es un pueblecito en el Valle del Loira, que está justo en medio de Francia, muy cerca de Bourges, que es una localidad espectacular, pequeñita, es como un pueblo detenido en el tiempo medieval, con una catedral gótica alucinante. Eso está lleno de castillos maravillosos, como veis. Es una zona de viñedos, y Jean era natural de ahí. Al lado de Saint-Amand está este castillo, que es el único que conserva una representación de la que pudo ser Isabel Gramesson, o Isabel, como aparece ahí, Godin de Sodonnais. Esta vidriera es del último tercio del siglo XIX, y esta vidriera yo creo que está inspirada en un grabado. Yo cuando escribo y hago investigaciones me gusta, pues poder comprar, hablábamos, ¿no? Pues poder comprar antigüedades, mapas, libros, donde pueda, siempre que pueda, claro, obtener referencias de los personajes o de las historias que voy a contar. Esta es una publicación, por supuesto, en francés, que se titula El Magazine Pintoresco, que es de 1854, esto no venía así, y aquí se recoge parcialmente la historia de Isabel, y se representa un grabado de quién pudo ser ella, un grabado realizado por un tipo llamado Chevonnard, que fue un importante artista decorativo, trabajó como profesor en la Escuela de Artes Decorativas de Francia, y parece ser que este grabado, en el que se inspira la vidriera, y que es el que veíamos al principio, pudo ser tomado de una publicación, de una pintura que se conservaba en una colección familiar y a la que yo no he tenido acceso, ni mucho menos, ¿no?
Como digo, estuve en Sanamán, Sanamán, que, bueno, Isabel es una gran desconocida para la mayoría de la población, pero, por ejemplo, la biblioteca de la localidad se llama Isabel Godán. Este es la plaza, el kiosco de principios del siglo XX. Debajo está un parking, pero pudo, debajo bueno, lo que ahora es el parking, porque hicieron obras, fue el cementerio municipal, que luego se desmanteló y posiblemente Jean Godin estuviera enterrado ahí. Luego los restos se perdieron. Esta es la vivienda original, ese esquinazo en la parte superior izquierda, donde vivió Jean Godin. Esa es su habitación, ahí murió. Pertenece como digo, a una familia, perteneció antes al obispado, y hay una placa, además, y un busto de Isabel fuera de la vivienda, y hay un busto donde recuerda a los dos, a Jean y a Isabel, y donde cuenta y recuerda la expedición, ¿no? Estas son fincas, propiedad de Jean Godin. Luego entenderéis por qué, bueno, están aquí las fincas, porque tiene una relación con la novela y por la razón por la que tuvo Jean que irse y apartarse de Isabel en Ecuador. Estos son fincas que eran propiedad de Jean Godin, me hizo muchísima ilusión encontrarlas. Y bueno, y estos son, como a mí me gusta siempre recordar a través de los museos, algunas de las colecciones científicas más importantes vinculadas a la expedición geodésica de 1735. Aquí, si alguno pasáis por Madrid, pasa un poco desapercibido, está justo en la calle Serrano, donde la Plaza de Colón, al lado del Museo Arqueológico Nacional, un recordatorio al marino Jorge Juan, con además la representación de la esfera terrestre y esa expedición geodésica en la que participó. Y para concluir, he traído, porque además me parece súper interesante mencionar que la historia de Isabel, como Isabel Gramesón, como a mí me gusta llamarla, surgió a partir de esas investigaciones y ese interés que yo tenía por la expedición geodésica. Y a partir de unas cartas que yo localicé y que estaban en francés en la Biblioteca Nacional de Francia, y que luego encontré una edición de Espasa Calpe en las que se publican parcialmente en castellano, esta edición es de 1921, en las que la Condamine, estoy hablando de 1773, después de 30 años que él regresara a Europa, escucha hablar en los corrillos científicos franceses de que la mujer de Jean había vivido una aventura tremendamente dramática, tratando de encontrarse con él y atravesando la Amazonía. Y entonces le escribe, poco tiempo antes de morir, la Condamine muere el 4 de febrero de 1774, le escribe poco antes de morir a Jean y le dice, apelando a la antigua amistad que les unió y al tiempo que compartieron casi 7 años de expedición científica, que por favor le contara cuáles fueron los hechos que acontecieron efectivamente y que hicieron que la vida de Isabel fuera tan desgraciada, ¿no? Y entonces Jean Godin le responde a la Condamine desde Sanamán, le escribe un 28 de julio de 1773, 6 meses antes de que la Condamine muriera, y le dice, Señor, me pedís un relato del viaje que hizo mi esposa por el río de las Amazonas, siguiendo el mismo itinerario que vos recorristeis antes. Los confusos rumores que han llegado hasta usted de los peligros a los que se vio expuesta aumentan vuestra curiosidad. Había resuelto no hablar nunca de esto. Es tan doloroso para mí el recuerdo, lo pone entre exclamaciones, pero el título que invocáis de antiguo compañero de viaje, título que por supuesto me honra, hace que en prueba de mi amistad me permitáis que pueda satisfaceros. Y empieza a contar
el relato de lo que pudo vivir Isabel, porque él tampoco lo sabe realmente. Y empieza a contar la historia. Y para la Condamine esa historia fue tan importante que la guarda esas cartas y pide a un amigo suyo que se publiquen esas cartas. Y se publican 4 años después, en 1778, se publican en Maastricht y empieza ahí parcialmente, muy parcialmente, a aflorar la historia de Isabel, hasta que prácticamente se eclipsa casi hasta finales del siglo XIX, cuando Julio Verne, esto por supuesto es una edición de hace 5 años, pero Julio Verne, en la primera edición de La Jangada, 800 leguas por el Amazonas, la Jangada es esa embarcación que veis ahí, que es una embarcación que utilizan actualmente los pescadores brasileños y argentinos, es una embarcación muy rudimentaria. Entonces, Julio Verne cuenta en esta historia, que es una historia de 1881, como un tipo que lleva esta jangada y que lleva una familia a través de estos casi 5.000 kilómetros, ¿no?, de la Amazonía, cuenta este tipo que encima se llama, creo recordar que Manuel Valdés, que además a mí me hizo muchísima gracia porque tenía nombre de cafetero, ¿no? Y entonces este tipo llevando la jangada por el Amazonas y dice, y cuenta Manuel Valdés, habla, prácticamente es una página y media de esta historia, ¿no? Pero en esa página y media, Verne habla de Isabel Godin de Sodonnais y la retrata, dice, la señora de Sodonnais era una mujer de gran valor, no vaciló en absoluto y partió a pesar de todos los peligros de un viaje semejante, a través del continente en busca de su esposo. Es verdad que Verne tiene ciertas imprecisiones porque, bueno, no voy a corregir yo a Verne ni mucho menos, pero es verdad que bueno, pues, los estudios, la documentación posterior a la investigación, a la expedición, sí nos dicen por dónde viajaron, en qué fechas, de manera mucho más concreta. Él tiene algunas imprecisiones al respecto, pero lo más importante es que Verne retrata ya a Isabel Godin y dice, la señora de Sodonnais ya no era una madre preocupada por sus hijos, era una mujer que quería volver a reencontrarse con su marido y lo dejó todo por amor, ¿no? Y lo explica aquí parcialmente. Con lo cual, bueno, todas estas referencias hicieron, como digo, que tratara de ahondar un poco más en la historia de una mujer absolutamente única, una mujer que en un momento dado de su vida tomó una decisión que la cambió absolutamente para siempre, y espero que todos, si tenéis oportunidad y os apetece, disfrutéis de la historia de Isabel y por muchas más mujeres interesantes a las que yo creo que hay que darles voz y que creo que merecen ocupar su lugar en la historia. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.